Hoy estamos en la conferencia 87, estamos en la trompeta, en la séptima trompeta, en el capítulo número 11. Esta es la segunda conferencia que vamos a hablar sobre la séptima trompeta. La semana pasada, si se acuerdan, hablamos sobre la victoria, aquellos que están en el cielo y están clamando la victoria de Cristo. Vamos a leer en Apocalipsis, capítulo 11, y versículos del 15 al 19. ¿Amén? ¿Ya tienen las Biblias preparadas? Amén. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, y se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu trono, has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y a destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Amén? Esta parte final, un terremoto, que es el terremoto cuando Cristo pondrá los pies en la tierra, nos sitúa en qué tiempo se tocará esta séptima trompeta. Y se tocará cuando Cristo venga a reinar. Cuando Cristo venga a la tierra a reinar, porque eso es lo que va a hacer, va a venir a reinar. En el capítulo 11, que hemos estado viendo estos últimos meses sobre los dos testigos, hemos visto cómo el reino de este anticristo, de esta bestia, ha subido al poder, ha tomado el poder, ha matado a todo aquello que era cristiano, a todo aquello que tenía que ver con Dios, ha perseguido al pueblo de Israel hasta casi la aniquilación, y al final se creía que había conseguido la victoria, pero el susto fue cuando al tercer día los dos testigos resucitaron, como ejemplo de lo que hizo Jesucristo. Pero esta vez todos sus enemigos vieron lo que había acontecido. Este verso 15 que acabamos de leer, el séptimo ángel tocó la trompeta, hace la declaración de que Cristo viene a reinar. Él viene a reinar, está claro. Dice que los reinos y reinará por los siglos de los siglos. Este verbo reinará está en futuro. Esto se escribió hace 2000 años. Todavía no ha ocurrido. Todavía Cristo no ha venido a reinar. Todavía está sentado a la diestra de Dios Padre. Yo creo que ahora está como aquel viajero. Imagínense un viajero que tiene muchos coches. Ustedes se imaginan un multimillonario que dice: tengo que ir a tal lugar, y tiene muchos coches, y llega a su parking y dice: ¿cuál cogeré? ¿Este? ¿El otro? No sé si cogeré este o el otro. Pues Cristo está igual. Hay muchas nubes en el cielo y está escogiendo: ¿cuál voy a venir? ¿Con esta? ¿Con aquella? ¿Con la otra? ¿Cuál es la nube que voy a coger para venir a reinar a este planeta? Estamos en ese momento, estamos cerquita de la venida de Cristo, y Dios permita que nosotros lo podamos ver. Amén. Y que nosotros estemos de pie delante de Él, lo que dice, y que vengamos con Él, que es lo más importante, porque Él viene con sus santos.
Y dice Apocalipsis 19:15, que lo podemos buscar, referente a este reinado de Cristo, que dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿A qué naciones se está refiriendo? A las naciones que hay en la tierra, las que hay actualmente y las que habrá en ese momento que él vaya a llegar. Y las herirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, versículo 16, y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos que espiritualmente Jesucristo está reinando en nuestros corazones, porque en nosotros está el reino de los cielos. Acordaros que cuando le preguntaron a Jesús por el reino de los cielos, dice: el reino de los cielos está aquí entre ustedes, porque estaba Jesús entre ellos. Pero una vez marchó Jesús y entonces hizo, digamos que así, habitó en todos aquellos que lo aceptaron como Señor y Salvador, introdujo su reino en cada uno de nosotros. Acuérdense cómo el Señor nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Cada día su reino venga a nosotros. ¿Por qué tiene que venir? Porque no está en este mundo. Porque este mundo que tenemos a nuestro alrededor es del príncipe de otro reinado, que es el reinado del mal, el reinado de Satanás, que ya sabe que está vencido, que ya sabe que está derrotado, pero día a día que pasa, hasta la venida de Cristo, él lucha por destruir la creación de Dios, que somos los seres humanos. Es digamos así, la maldición que Dios le dio a la serpiente: comerás polvo todos los días de tu vida. Y desde aquel momento, Satanás, la serpiente, el adversario, está persiguiendo al ser humano para destruirlo. Porque nosotros somos polvo de la tierra. Polvo eres y al polvo volverás. Amén. Entonces, vemos que Cristo viene para gobernar en todas las naciones que quedarán al final de los tiempos. Esto, cuando llegará el momento, lo iremos expresando. Pero aquí lo importante es que el apóstol Juan, porque el Espíritu Santo se lo puso, que cuando se tocara la trompeta es el momento de la segunda venida de Cristo. Las cosas que van a venir, va a venir su ira, van a venir los juicios contra las naciones, van a venir muchas cosas que las vamos a leer y que las vamos a estudiar. Aquí simplemente es como si dijéramos: ahora os explico lo que va a venir después. Es un pequeño bosquejo, un pequeño adelanto. No podemos indagar mucho en el reino de Cristo que va a venir, porque luego llegaremos al capítulo 19, cuando Cristo viene en el caballo blanco y con los santos y viene a reinar, y entonces tenemos que explicar lo que es el reino claramente de Cristo. Pero hoy, hermanos, yo quería hablar de este reino del Mesías que va a venir, que no está en el mundo, y desde el principio que empezó la Iglesia, hermanos, lo primero que hubo fue el engaño. Se metió en todas las iglesias. Todas las cartas que tenemos en nuestras manos, que escritas por los apóstoles, por el apóstol Pablo, por el apóstol Juan, por el apóstol Pedro, incluso el de Judas, todas las cartas que tenemos son para luchar contra herejías que aparecieron en aquellos tiempos. Porque el mensaje del Evangelio es sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y Jesucristo será tu Salvador y tu Señor. La palabra Señor tiene una connotación de dueño, de que Él es tu dueño, de que todo lo que tú tienes le pertenece a Él. Y por lo tanto,
Tú cada día tienes que ir a tu dueño para saber las cosas que tienes que hacer y pedirle permiso y que él te lo dé. Y cuando uno está enfermo, pues va al dueño, que es Jesucristo, y le pide que está enfermo y todas las cosas que tienen que ver con la vida cristiana. Pero el Evangelio, el mensaje es muy sencillo. Cristo vino en carne, o sea, la segunda persona de la Trinidad en el vientre de María asumió la naturaleza humana y en aquel mismo momento esa segunda persona de la Trinidad era diferente al Padre y al Espíritu Santo, porque ahora tenía la naturaleza divina, el Padre y yo uno somos, a la misma altura, pero a la vez ahora tenía naturaleza humana. Y cuando murió el hombre en la cruz, esa naturaleza humana que sin pecado fue el que venció, fue el que Dios le dio un nombre sobre todo nombre. No a la segunda persona de la Trinidad, porque ya la tenía, ya es Dios, ya es todopoderoso, a la misma altura del Padre y del Espíritu Santo, sino al hombre. Y eso hay que entenderlo, porque eso fue de las primeras luchas que tuvieron los apóstoles, porque muchos decían que Cristo era un ser divinizado. Un ser divinizado es una mezcla, como si dijéramos los gigantes. Los gigantes surgieron de los ángeles caídos con las mujeres. Pues un ser divinizado es un ser que nace de Dios con una mujer. Por ejemplo, es una idea griega que se extendió mucho y que no hay que ir muy lejos, porque esto está en muchas sectas de nuestro alrededor de hoy en día, todavía creen lo mismo. Por ejemplo, Hércules, que era el hijo de Zeus con una mujer, es un ser divinizado, no es un dios, pero es un ser divinizado. Y esta idea entró en la Iglesia y por eso se escribió Colosenses, por eso se escribió Hebreos, sobre todo, para magnificar la persona de Cristo, la persona del Mesías. Ese hombre que, digamos así, tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Y esa humana fue la que recibió la gloria, será la que vendrá a reinar, será la que se sentará en el trono a juzgar y es la que nosotros veremos en el cielo. Porque esa es la naturaleza humana, que ya no se puede quitar, ya no se le puede quitar a la segunda persona de la Trinidad. Ya la asumió, la consiguió para él y ya no se puede separar de ella. Por eso dice, que esto lo estudiaremos profundamente cuando llegaremos al final, que cuando estaremos en la nueva Jerusalén, cuando estaremos en la nueva tierra, en los nuevos cielos, eso es el final del todo, eso es la eternidad, cuando el Señor mismo borrará todos nuestros pensamientos, ya no tendremos más memoria del pasado. Y dice en Isaías y en Zacarías que Él nos enseñará todas las cosas como maestros y nosotros como niños escucharemos todo lo que nos tiene que decir. Y alguno de los atrevidos, digamos que sea Antonio, le dirá: Señor, ¿y qué es esas heridas que tienes en tus manos? Y entonces el Señor nos dirá que es el recuerdo de nuestros pecados. El único recuerdo que habrá de nuestros pecados son las heridas que Cristo tiene en sus manos, en sus pies y en su costado. Esto nos habla que el hombre, este hombre perfecto, continuará por toda la eternidad. Esta naturaleza Cristo no la vuelve a perder. Entonces, esto que está explicado en Colosenses, esto que está explicado en Filipenses, esto que está explicado en Hebreos, justamente es para luchar contra esta herejía de que Cristo no era Dios o que Cristo vino a poseer un cuerpo, como dicen hoy pues algunas sectas que dicen en que Dios va cambiando de modo y entonces Dios posee un cuerpo, porque si no posee ese cuerpo tienen que aceptar que Dios tiene parte humana y eso no puede ser.
Dios Padre no tiene ninguna parte humana porque es el creador, es el que nos hizo, fue el que nos formó. Su espíritu tampoco, pero sin embargo, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, que todavía en el Antiguo Testamento no se había revelado, no lo conocían, conocían que vendría un Mesías, conocían al ángel de Jehová. Abraham lo adoró, Moisés lo adoró, Jacob lo adoró y luchó contra él. Y muchos del Antiguo Testamento conocieron al ángel de Jehová, pero no conocieron que era la segunda persona de la Trinidad. Como a nosotros, claramente ya el Espíritu Santo lo ha dado a conocer. Y entonces esa segunda persona de la Trinidad, con humanidad, es el que vendrá a reinar. Esta explicación es muy necesaria para que nadie los engañe. Si nosotros preguntáramos, bueno, a ver, Cristo, cuando vino en el vientre de María, entró en el cuerpo aquel, estuvo en aquel cuerpo, cuando llegó a la cruz, entregó el Espíritu, el cuerpo murió, Cristo se fue, y ese cuerpo ya no tiene nada que ver con Cristo, estaría poseyendo un cuerpo. ¿Ustedes saben que seres espirituales poseen cuerpos? Los demonios. Los demonios son los que poseen, los que entran en un cuerpo y lo poseen, y aquella persona ya no puede hacer nada más que lo que le obliga el demonio. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo o Jesús poseen nuestros cuerpos cuando están en nosotros? Ellos están en nosotros, están poseyendo nuestros cuerpos o forman parte de nosotros. Forman parte, el Espíritu Santo está, somos el templo del Espíritu Santo, Él viene y habita dentro de nosotros. Pero en ningún momento Él nos posee, en ningún momento Él nos obliga a nada. Él nos empuja espiritualmente, Él nos da el aliento, nos da el conocimiento, nos recuerda todas las cosas, pero Él no nos posee. Sin embargo, hay muchos, yo siento mucho decirlo esto, que parece que estén poseídos por, ellos dicen, según el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y me toma y parece que estén poseídos. Pero eso no sé hasta qué punto es bíblico, hermanos. Estamos en tiempos finales, estamos en tiempos donde la verdad se tiene que decir y se tiene que predicar. Nos guste, no nos guste. Y que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento adecuado. Cristo no vino a poseer un cuerpo, vino a asumir una naturaleza. ¿Habrá algún versículo que nos lo diga eso? No, es que justamente esto que estoy hablando no lo he traído preparado, pero lo tengo todo en mi memoria. Hay un versículo en Hebreos que dice que Él tenía que ser plenamente igual que sus hermanos. Plenamente igual, porque era el sustituto en la cruz. Porque el que pecó en el huerto del Edén no fue una vaca. ¿Quién fue? Fue un hombre, un humano. Un humano que completo. Por eso mismo, el que tenía que ser el sustituto nuestro en la cruz, tenía que ser un humano completo. Carne, alma y espíritu. Esto es lo que era Cristo. Y aparte, era Dios. Lo que pasa que, como nos dice Filipenses, Él se despojó a sí mismo, o sea que despojó todos sus poderes y los dejó en el cielo. Y bajó a depender del Padre. Y en condición de hombre, hijo de Dios, en condición de hombre, hijo de Dios, se humilló delante del Padre. No es que fuera menos, no es que no supiera todas las cosas, sino que le dio la gloria al Padre sobre todas las cosas. Por eso luego el Padre se la devolvió. Y como aquel hombre perfecto venció, entonces el Padre le dio ese nombre sobre todos los nombres, donde toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doblará ante Él. De los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, que no son los peces, ¿ves? Por lo cual, aquí mi mujer ha encontrado el versículo donde dice, por lo cual Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos.
sus hermanos somos nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar el pecado del pueblo. En el Antiguo Testamento se expiaba a través de un cordero, ahora se expió a través de un único sacrificio, el de Jesús. Uno. Jesús no morirá ni ha muerto más veces por los pecados, con una vez fue suficiente. Pero ese que murió tenía que ser con naturaleza humana. Eso derriba, hermanos, esto que os acabo de explicar, derriba testigos de Jehová, mormones, adventistas, unicitarios, los nuevos, ¿cómo se llaman esto ahora? Los nuevos mesiánicos, y derriba a muchísimos grupos que le quitan la gloria a Jesús. Y a Jesús no se le puede quitar nada de gloria, sino que se le tiene que dar toda, porque se la venció, porque se la ganó en la cruz del Calvario. Una vez dicho esta explicación, que era muy importante que la escucháramos para saber quién viene a reinar. No viene el Padre, no viene el Espíritu Santo, sino que viene este Mesías. Por eso el mensaje lo he titulado El reino del Mesías. Así dice el versículo 15, dice, y nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Él reinará por los siglos de los siglos. Pero no hay suficiente con esto, hermanos, sino que ahora, en estos últimos tiempos, ya reconociendo la deidad de Cristo, ya reconociendo la humanidad de Cristo, ahora surgen nuevos grupos que quieren interferir en el reinado de Cristo. Estoy hablando del neopentecostalismo que está surgiendo, y estoy hablando del movimiento apostólico, en los cuales ellos declaran y confiesan que el reino de Dios ya está en la tierra, ya ha venido a esta tierra, ya está aquí entre nosotros, y empiezan con aquellas oraciones y aquellas frases que ustedes conocen bien: Tortosa para Cristo, Barcelona para Cristo, España para Cristo, Francia para Cristo, Nicaragua para Cristo, Alemania para... Y empiezan a declarar en cada país que ese país será para Cristo y que Cristo va a reinar en ese país. Pero, mis hermanos, yo tengo una mala noticia. Ellos se apoyan básicamente en profecías humanas de personas que están con ellos, que ellos proclaman que son profetas y que les dicen que vayan a tal sitio y que en tal sitio van a establecer el reino de Dios y que las almas se van a convertir al completo y de que van a establecer su reino y que esto va a funcionar así y que la iglesia va a ser el lugar del reino donde este reino va a funcionar, que vuelvo a repetir lo mismo, pero la Biblia nos habla de algo totalmente diferente, como yo les voy a explicar ahora y a continuación. Y nos habla de que el reino de Dios no vendrá hasta que Cristo no venga en su segunda venida. Lo que ocurrirá antes es una cosa terrible, que se llama la apostasía de la Iglesia. No el reino de la Iglesia, al contrario, la apostasía de la Iglesia. Y que el gran avivamiento mundial ocurrirá en la gran tribulación, donde millones y millones, una tercera parte del mundo, se convertirá y tendrá que dar su vida a Cristo. De esto ya hemos hablado muchas veces. Esto es lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 1 y versículos 6 y 7, cuando Jesús fue alzado al cielo y fue escondido en unas nubes, estaban los apóstoles allí, y antes los apóstoles le hicieron una pregunta a Jesús. Entonces los que habían le preguntaron:
¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? En otras palabras, ¿vas a reinar? ¿Vas a restaurar el reinado de Israel? ¿Por qué le preguntan esto? Porque en Israel estaba gobernando los romanos. Y ellos se creían que Cristo venía como rey a reinar. Y la respuesta de Cristo fue clarísima. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. No os toca saber cuándo yo voy a reinar. ¿Cuándo vendrá este día? Que el Padre puso en su sola potestad. Cristo no venía a reinar. Venía a instituir a su novia. ¿Cómo? Enviando otro consolador. Otro de la misma especie. Otro igual a él. O sea, Dios en espíritu. Que fue lo que ocurrió en Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Así que todos se van esperando este reino glorioso del Mesías, y Jesús les da un jarro de agua fría. Chicos, lo siento, no es ahora. Yo me voy, y más cuando se fue. Y más cuando se fue. Este reino de Cristo, que gobernará sobre las naciones, que entonces sí que se dirá en aquel tiempo España para Cristo, porque Cristo estará y llamará a los gobernantes de España para juzgarlos, y sí que diremos entonces Tortosa para Cristo, y sí que diremos, porque Cristo estará reinando en todo este planeta Tierra, y lo hará por un plazo de 1000 años. Pero todo esto fue prometido en todo el Antiguo Testamento. Hay muchas citas y no se pueden nombrar todas. Yo he puesto unas cuantas, las más significativas, para que lo entendamos. Vamos a ver en Isaías, capítulo 9 y versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre... A ver, si yo les digo a ustedes, el trono de David, ¿estamos hablando de Perú? No. ¿Estamos hablando de España? ¿Estamos hablando de México para Cristo? ¿Tortosa para Cristo? ¿Estamos hablando de dónde? Jerusalén. Israel. El trono de David. O sea, la Biblia misma nos sitúa en el espacio, en el tiempo y en el lugar. Quien no lo quiera ver es porque está ciego. Y no hay más ciego que aquel que leyendo no quiere ver. No hay más ciego que el que leyendo, un niño lo entiende, pero las personas que se dedican a cuidar su alma más que su espíritu, y hablo de su alma en el aspecto sensual, en el aspecto de las emociones, y las personas que se dedican más a cuidar el emocionalismo que el espiritualismo, les va muy bien. ¿Por qué? Porque su sensualidad tiene que ser cubierta. Y es muy bonito esa frase de Tortosa para Cristo. Ojalá fuera verdad en estos días. Y sí que es Tortosa para Cristo, pero será cuando Cristo venga en su segunda venida. Nosotros nos va a tocar luchar como Cristo dijo que lucháramos hasta el final. Y el que persevere hasta el final, ese será salvo. Amén. Su reino no ha sido establecido. Que nadie les engañe, mis hermanos. Todavía esto no se ha cumplido. Y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. ¿Ustedes ven un mundo justo? Donde no se hacen injusticias. ¿Ustedes lo ven esto? En el reino de Cristo, sí, porque Él viene a gobernar con vara de hierro. Y habrá justicia. Será el tiempo de la justicia, donde todos nos gloriaremos, porque ya no existirán injusticias. Ya no existirá aquel equipo de trabajadores, que todos trabajan juntos
y que a ver quién se escaquea para que el nuevo trabaje más, como le pasa a Antonio ahora. Eso es una injusticia. Pues injusticias hay por todos los lugares. Pero cuando vendrá Cristo, no. Dice que edificaremos para vivir en nuestras casas, que nadie nos las va a quitar. Que plantaremos y comeremos de lo que hemos plantado, no que el gobierno se va a llevar una parte, no que el IRPF, no que la declaración de la renta, no que los impuestos por aquí y por allá, y tu salario lo cobras el día 30 y el día 28 del mes anterior se había acabado. O sea, no te duró ni 2 días para atrás, no para adelante. Ya cuando cobraste ya no te quedaba nada, ya lo debías todo. El Señor no dice eso, dice que en su reinado lo que nosotros trabajaremos lo veremos y comeremos del fruto de su trabajo. Eso es un reinado justo. ¿Ustedes lo ven hoy en día esto? No lo estamos viendo. No lo estamos viendo. Vamos a ver en Isaías 42:4, hablando de esta justicia. Dice que no se cansarán ni desmayarán hasta que establezca la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Esto está ocurriendo hoy en día, la justicia de Dios. Cuando uno dice, y ustedes lo han escuchado igual que yo, Nicaragua para Cristo, ustedes han visto un país donde la justicia de Dios está reinando en ese país. Podemos ver más cristianos. ¿Por qué? Porque se ha evangelizado más, porque se ha convertido más personas, pero no vemos el reino de Dios establecido en la tierra. Eso ocurrirá cuando Cristo venga. Podemos ver pequeños avivamientos aquí, avivamiento allá, lo podemos ver porque el Señor tiene muchos salvos en este mundo. Y Él quiere que todos se salven. Si no, ya hubiera venido. Eso nos dice en 2 de Pedro. Hablando de la venida de Cristo. Muchos dicen, ¿por qué tarda el Señor en venir? Justamente para que todos entren al arrepentimiento. Porque lo que Dios quiere es que todos se arrepientan. Daniel, capítulo 2 y versículo 44. ¿Ustedes se acuerdan cuando predicamos sobre la estatua del rey Nabucodonosor? Sobre la estatua que él había soñado, con una cabeza de oro, unos pechos de plata, unos muslos de bronce, unas piernas de hierro y unos pies y unos dedos de barro y de hierro. Pero sobre esta estatua resulta que viene este versículo. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, ¿de qué rey está hablando? De los 10 dedos de los pies, de esta última confederación que todavía no está. Todavía no ha llegado, todavía no sabemos qué 10 países se van a unir y de las cuales va a salir el anticristo. Todavía no está establecido. Y cuando estará y reinará, dice que en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. En esos días, no en los de ahora, en esos días. Ahora el reino de Cristo está en tu corazón, está en el tuyo, está en el mío. Y allí donde vamos, llevamos el reino de Dios y somos de bendición, pero no quiere decir que por donde pisemos ya estamos en el reino de Dios. Así que Él levantará un reino que no será más destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Quiere decir que no habrá herederos. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Este es el reino del Mesías profetizado en todo el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que los gentiles somos muy fáciles de llevar de un viento a otro, porque no conocemos profecía del Antiguo Testamento. Y tenemos que conocer profecía. Por eso los hebreos y los mesiánicos que se han convertido, ellos lo tienen claro. ¿Cuándo vendrá Cristo? Porque desde pequeñitos lo están esperando. Lo que pasa es que cuando se han enterado que ya vino,
y que está en el cielo y que volverá, entonces ellos entienden ya todas las profecías del Antiguo Testamento. Para un judío es mucho más fácil que para nosotros, muchísimo más fácil. Pero eso no nos da derecho a que nosotros nos llevemos por cualquier viento de doctrina. Porque para eso tenemos la Biblia, el Espíritu Santo y los pastores que predicamos. Para aprender, para indagar. Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33, verán lo que nos va a decir el ángel Gabriel. Nos va a decir que lo que se prometió se va a cumplir. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Esto lo dice el ángel Gabriel a María. Y el Señor Dios le dará otra vez. ¿Qué le dará? Esto es un lugar específico que está en Castellón. Esto es un lugar específico que está en Jerusalén. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre, David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Mirad cuántos versículos que hablan del futuro, no de este presente nuestro. Vuelvo a repetir, Jesús dijo, el reino de los cielos no es de aquí. Si el reino de los cielos estuviese aquí, cuando vinieron a prenderle, dice, los que son de mi reino vendrían y me salvarían, pero mi reino está en los cielos. Porque todavía ese reino no había descendido a la tierra, todavía no había llegado el momento de descender a la tierra. Y todavía no ha llegado, como vamos a ver. Entonces, se profetizó de ese reino, pero aparte, hermanos, se profetizó que el Mesías sería rey, que Cristo sería el rey, no la iglesia reinando en Nicaragua, reinando en Honduras, reinando en España, no es la iglesia, es Cristo rey. Es el Cristo que va a venir como rey, el Mesías. Jeremías 23:5. Vamos a ver lo que nos dice este versículo, que es muy interesante. Jeremías 23:5, que reinará como rey. He aquí que vienen días, dice Jehová. Esto se escribió, hermanos, 500 años antes de Jesucristo. Hace 2500 años. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo. O sea que de David saldrá un descendiente. Y reinará, ¿cómo? Como rey. El cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Este es Cristo, el descendiente. A través de María, a través de la sangre de María, a través de los genes de María, Él es descendiente del rey David. La parte humana de Él, descendiente del rey David. Por eso dice Dios que lo pondrá en el trono de David. Primera de Corintios 15. Incluso Pablo en el Nuevo Testamento no dice que el Dios ya está reinando en la tierra, sino que tiene que venir a reinar. Primera de Corintios 15, 24 y 25. Si Cristo estuviera reinando en esta tierra, ¿dónde estarían sus enemigos? ¿Debajo de sus pies? Sin embargo, sus enemigos, ¿dónde los tenemos nosotros? A veces en nuestra propia casa, en el trabajo, cuando salimos a la calle, en todos los lugares. Pablo, ¿por qué me persigues? Yo persigo a los cristianos. Justamente, ¿por qué me persigues? Lo que le hagas a ellos, me lo haces a mí. Cuando los persiguen a nosotros, persiguen a Cristo. Nuestros enemigos son enemigos de Cristo. Entonces los enemigos de Cristo no están debajo de sus pies todavía, están coleando y dando batalla. Luego el fin.
cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y toda potencia. Está hablando ya de casi el milenio, después del milenio. Porque es preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo es la muerte. No solo espirituales, sino físicos. Y si no, hermanos, ¿por qué en el capítulo 11 de Apocalipsis, que es el que nos toca, en el versículo 18 nos dice, y se airaron las naciones? Cuando Él vino, se airaron las naciones, se enfadaron las naciones. ¿Por qué? Porque se les quitaba el reino. Se les quitaba el reino. Entonces ese reino todavía no está aquí. Aquí dentro sí. En mi corazón sí. En mi hogar también. Pero cuando salgo a la calle estoy en el reino de otro. Jesús oró: Padre, te pido que no los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Porque en este mundo el reinado es el reinado del mal. El príncipe de este mundo. El Dios de este mundo también se le llama así, tanto en Efesios como en Corintios. El Dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Así que vemos que este reinado, Cristo viene a reinar y a vencer. Y viene a poner a sus enemigos debajo de sus pies. Apocalipsis 19:16 lo hemos leído, y tiene en su lomo, en sus piernas, un nombre que es sobre todo nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es Él. Este es Él, cuando vendrá con su caballo blanco a reinar, y nosotros juntamente con Él. Pero otro de los motivos por los cuales se puede decir que esta teología de que el reino ya está entre nosotros, esta falsa teología, se puede decir porque los reinos se someterán a Cristo, se someterán a Cristo. Y ustedes ven que en Madrid ha habido un gran movimiento porque los evangélicos se han movido y han hecho un concierto, y van por las calles predicando. ¿Y sabe lo que primero que ha pasado? Que el gobierno se ha puesto en contra. No se ha puesto a favor. Si el reino de Cristo estuviera en la tierra, los gobiernos se pondrían a favor de la predicación. Y no, chicos, yo os voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo os lo voy a facilitar, que el mundo se convierta. Es al contrario. El reino de Cristo todavía no ha llegado al mundo. Hay que distinguirlo bien, y lo vuelvo a repetir: en mi corazón y en el tuyo ya está reinando, pero en el mundo no. En el mundo no. Apocalipsis 11:15, otra vez este versículo, nos dice que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios. Cuando quiere decir que ha venido a ser de nuestro Dios, es en un tiempo futuro, cuando Él viene y estos reinos van a ser de Cristo, del Mesías. Antes no. Antes no están oponiéndose a Él, pero ahora ya están a favor de Él cuando Él venga. Dice que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Apocalipsis 17:14 aún no lo va a decir más claro. Los reinos lucharán contra Cristo. Van a luchar. Porque no lo quieren aceptar, no quieren perder su poder. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados fieles y elegidos. Esto lo busca en un versículo antes, y está hablando de los 10 naciones, de las 10 naciones que van a luchar contra el Cordero. Pero cuando Cristo venga, lo va a vencer a todos. Y entonces los reinos se someterán
a Cristo. Pero hermanos, tengo una mala noticia. Muy mala noticia. La peor noticia por la cual esto que bueno, así fuera que Dios estuviera aquí reinando, estaríamos nosotros más felices. Estarían las iglesias llenas de verdaderos cristianos. Pero la mala noticia es que la Biblia nos dice que no es que se establecerá el reino en el mundo de la iglesia, sino que en la iglesia se va a establecer el reino del mundo. Esta es la mala noticia. Y va a entrar la apostasía. Hasta tal punto que cuando la apostasía esté en su pleno auge, entonces se manifestará el hombre de pecado. Primera de Timoteo 4:4. Porque todo, Primera de Timoteo 4:4. Vamos a poner, perdón. Es segunda de Timoteo, perdón. Es segunda de Timoteo. Y no es 4:4, perdón. Discúlpenme. Me refiero a... Es que me he equivocado al ponerlo, perdón. Es primera de Timoteo 4:1. Discúlpenme, señores. Ustedes me disculpan. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu, Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu, y cuando habla del Espíritu Santo, es el Espíritu de verdad, ¿no? Es el Espíritu de verdad, el Espíritu que Cristo nos envió, que el Padre nos dio. Dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios. ¿Qué es apostatar? Es desviarse de la verdad. No es salirse de la iglesia. Es que esa iglesia que iba por buen camino empieza a coger ideas de hombres, a meterlas dentro de la iglesia, herejías, y empieza a cambiar el mensaje de Cristo. Y un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de mentira en el mensaje es suficiente para cambiar por completo el mensaje. Y dice así, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. No todos los espíritus que te hablan son el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos habla, tenemos la certeza de una cosa. Primero, va a glorificar a Cristo con lo que va a decir. Y segundo, va a afirmar su palabra escrita. Nunca va a traer nuevas revelaciones, porque lo que Él quiere que sepamos, aquí está, para eso inspiró la palabra. Porque si no tendríamos que ponerle primera de Heidi, ¿es? O tercera. Primera de Heidi 4:8, ¿no? Tenemos que poner primera de Heidi, primera de Antonio, segunda de Daniel, e iremos añadiendo lo que yo creo que el Espíritu Santo me ha hablado. Y entonces esta palabra no es suficiente para nosotros, falta algo más. Pero el Espíritu Santo, cuando nos habla, recuerden lo que yo les digo, dos cosas: va a glorificar a Cristo, no se va a glorificar Él, va a glorificar a Cristo, porque Cristo lo dijo, cuando Él venga, su misión número 1 es glorificarme. Él me glorificará. ¿Qué significa glorificar? Poner en primer lugar, ensalzar, ponerlo en el centro,
de la iglesia, no apartarlo de la iglesia, sino ponerlo en el centro de la iglesia. Así que vemos que la apostasía es de los últimos tiempos. Ahora sí, segunda de Timoteo 3.1. Ahora sí, segunda de Timoteo 3.1. Y aquí el Espíritu Santo todavía es más específico. También debes saber esto, que en los postreros días, ahora ya no son tiempos, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esta palabra peligrosos, si luego seguís leyendo, hermanos, veréis la colección de cualidades que tendrán estos hombres, que serán blasfemios, soberbios, etcétera, etcétera. Tiempos peligrosos. La palabra peligrosos en el original es jalepos, que son feroces. ¿Y por qué dijo el Espíritu Santo feroces? Porque lo estaba comparando con un tiempo cuando Cristo estuvo en la tierra y resultó que llegó un endemoniado gadareno, jalepo de cualquier manera, feroz de cualquier manera. Tiempos dominados por los demonios. Y los demonios hablan las mentes y hablan porque es nuestro caballo de batalla, nuestro lugar de la pelea son nuestras mentes. Y así es lo que ocurre. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículos 1 y 3. Le estoy dando muchos versículos sobre los últimos tiempos y la apostasía, porque no viene una iglesia gloriosa en los últimos tiempos, viene una iglesia dividida, viene una iglesia menguada, y Cristo, al final, Él quiere llevarse a toda la iglesia, y como aquellas 10 vírgenes, solo se puede llevar un trozo, porque 5 eran insensatas, apóstatas. Dice así en segunda de Pedro, hemos dicho, segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, escuchen bien que esto es lo que está pasando hoy en día, pastores que solo les interesa el diezmo, pastores que solo les interesa el dinero, iglesias que van detrás solamente del dinero y no de la palabra de Dios, no van a llenar los corazones de los miembros, sino van a llenarse sus bolsillos, y para eso harán cualquier estratagema, cualquier cosa por hacerlo, hasta el entretenimiento, y que uno llega a la iglesia y qué bien me lo paso, y cuando salen de la iglesia son 2 veces peor que han entrado. No han recibido palabra, no han sido transformados, y para colmo les han negado a Cristo. No solo no entran, dijo Jesús a los fariseos, no solo no entran, sino que no dejan entrar. No quiere que se les vaya, porque se les va la plata, se les va el dinero. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pero al que han engañado. Y en vez de ir al cielo se va a ir al infierno. Y el que ha creído en estas mentiras ya ha perdido su alma. Mientras ellos se han hecho millonarios. La ofrenda es necesaria. La ofrenda es bíblica. Pero cada uno dé como propuso en su corazón. Porque Dios ama al dador alegre. No es pactar con Dios. A ver, por favor, traigan su sueldo, vamos a pactar con Dios en esta noche y verás cómo su sueldo va a ser 10 veces multiplicado. Vamos a poner la iglesia por delante de la familia.
Da lo mismo si no pagan el préstamo este mes, que ya verán que se les va a multiplicar el dinero. Dios dice en su palabra que uno te da y Él te devuelve 100, sin mirar contextos, sin mirar la verdad, solo buscando el dinero de los feligreses. Eso está así, eso está lleno, eso está por todos los lugares. Así que vemos que eso es parte de esta apostasía final. Judas nos va a decir algo terrible, hermanos. Judas, versículos 18 y 19. Judas solo tiene un capítulo. Judas nos va a decir algo terrible sobre la apostasía. Dice que los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Ya nos ha colocado ahí donde, ¿no? En los postreros tiempos, al final de los tiempos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Hermanos, esto es más serio de lo que parece. Aquí se siente el Señor. Aquí tú tienes que sentir al Señor. Estos son sensuales. Esto es sentir. Esto es dar placer a nuestras no voy a decir a nuestros sentidos sensoriales, a la vista, al olfato, al oído, tenemos 5, al tacto, al gusto. Y empiezan a alimentar la parte sensual del ser humano. Y el ser humano empieza a recibirlo. Lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos. Pero dice ahí, estos sensuales no tienen al Espíritu. ¿Por qué? Porque el cristiano espiritual vive, ¿por qué? ¿Y la fe qué es? Por oír. No, la fe llega por el oír. No, la fe ¿qué es? La fe es creer lo que no se ve. Yo ando por fe y no por lo que veo, no por lo que siento. Y separan a los cristianos y se los llevan lejos, son burladores. Es terrible, las iglesias de hoy en día, hay muchas que han caído en estas herejías. Vamos a sentir, vamos a hacer y no vamos a escuchar la palabra de Dios. Y no vamos a ver lo que el Espíritu tiene para nosotros. Y no vamos a andar por fe. Así que, hermanos, vemos que estas señales son inequívocas de que el reino de Dios tiene que llegar. Que está en nuestros corazones, pero que todavía no ha llegado. Por último, les quiero dar un versículo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3. Este es clave. Este es clave. Nadie. Es que el pastor aquel dice y el otro dice y en las redes sociales y la confusión es total. Nadie os engañe. En ninguna manera. Porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía. La iglesia en los últimos tiempos fallará al Señor. Dice Primera de Pedro que el juicio empieza ¿por dónde? Por la casa de Dios. Tiene que venir el juicio primero a la casa de Dios. ¿Y ustedes se imaginan qué juicio tan grande le puede llegar a una iglesia de 500 miembros y que 20 se han ido en el arrebatamiento? ¿Qué les pasa a los otros 480? El lloro, el crujir de dientes, el qué me ha pasado, pastor usted dijo, y pastora, y la profeta, y los profetas, y la colección de los que tú quieres, pero ellos se fueron y yo me quedé. Pues aún habrá salvación para ellos. Aún habrá salvación para ellos. ¿Pero a qué precio? Dios te bendiga. Este canal